Shalom a todos desde la Escuela de Cábala, nuevamente aquí, muy felices de tener una conversación con Catalina Restrepo, maestra de Cábala, del cual ya se hizo un curso en su momento dentro de la escuela. Y hoy hablaremos de los miedos, la ansiedad, cómo se produce el trauma. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás tú? Muy bien, profesor, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. La verdad que un placer estar aquí conversando contigo. Bueno, cuéntame un poco qué bloqueos, porque además también has visto y has experimentado a muchos de los alumnos en tu primer curso, ¿no? Eh, Básicamente, ¿a qué se debe que la gente tenga tantos miedos? ¿Se engloba dentro de los miedos también las fobias o son cuestiones diferentes? Bueno, contestando a su pregunta, profesor, yo pienso que los miedos tienen muchas arandelas. Podemos verlo desde la parte física, ¿sí? Quizás a raíz de una herencia, posiblemente. Podemos verlo también a raíz de un trauma que surgió quizás en el vientre de mamá o alguna historia que vimos en la infancia que también nos despertó esa memoria traumática y quedan allí alojados, ¿cierto? Pero también desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho abordarlos desde la parte espiritual. Entonces, entender que el miedo y la ansiedad al final hacen parte de nuestro ticún, están allí porque precisamente es un aprendizaje que nuestra alma ha venido a transitar. Y hay una definición que a mí me gusta mucho sobre el tema y es entender que el miedo y la ansiedad al final es como el desvío de nuestra alma, de nuestra Neshama, como que es esa forma que la Neshama nos hace para volver a reconectarnos a ese gran propósito de alma. Entonces, cuando nos ponemos en sintonía con entender qué hay detrás de estos miedos, se aparece un portal gigante de un potencial que cada uno de nosotros, pues quienes experimentamos mucho este tema, viene a enseñarnos, ¿verdad? Entonces conectamos con todo ese potencial del alma. Y con relación a la parte de las fobias, pues es una parte del miedo, claramente, porque las fobias tienen que ver es con miedos ya muy puntuales. Entonces, sí tienen claramente una relación, pero ya son cosas muy específicas. Anteriormente se veía como mucha ansiedad en las personas muy estresadas por su trabajo, que estaban en la edad adulta. Ahora se está notando que hay mucha ansiedad entre los jóvenes, como un fenómeno, yo diría, prácticamente nuevo, ¿no? Yo no sé, en mi época no estábamos ansiosos, sabíamos que teníamos que trabajar y estudiar, pero hoy no sé a qué se debe, si las redes sociales, la velocidad con que se vive. ¿Por qué jóvenes de 18, 19, 20 tienen ataques de ansiedad? ¿Esto usted a qué lo atribuye todo lo que está pasando? Yo pienso que realmente es también como un, un despertar muy grande que está viendo. Yo pienso que cada vez las almas jóvenes están teniendo ese despertar mucho más rápido que antes. Quizás la cábala nos hablaba de un despertar en los 40 años. Ahorita ahí como el ritmo es mucho más rápido. De todos modos, también hay cosas a nivel social que hacen que estos jóvenes despierten mucho también este tema de la ansiedad, precisamente como usted lo decía, las redes sociales, el estar en la comparación constante. Yo pienso que esto tiene mucho que ver también con esta parte de compararnos, de por qué esta persona está consiguiendo esto y yo no. Entonces, eso va despertando mucho este tema también de ese miedo a no sentirnos suficientes, a ver que Entiendo, otras entiendo. personas están avanzando más y quizás nosotros no, y empieza esa persecución constante por el éxito. Ujú. Y esto lleva a lo que decimos en Cábala, ¿no? Ese binomio éxito-fracaso que siempre hace que las personas estén como en un estado de ansiedad que no lo pueden muchas veces controlar y que al final peor, ¿no? Porque paralizan el proceso de crecimiento, ¿no? Porque ese estado Total. de ansiedad hace que la persona no sepa bien a dónde ir ni por qué está haciendo el trabajo o el estudio que está realizando. Bueno, para los amigos que nos están escuchando, estamos aquí con Catalina Restrepo porque tenemos una sorpresa que es un nuevo curso que Catalina va a realizar del miedo y la ansiedad. ¿Y este curso en qué se diferencia del primer curso que tú planteaste en la escuela? Porque quizás es como parecido el título y la gente Ujú. sería bueno, digamos, bueno, manifestarles cuál es la diferencia entre ambos programas. Muy buena pregunta, profesor, porque sí hay una gran diferencia. Vamos a decir que el primer curso era Ansiedad y los miedos, una perspectiva cabalística.
Entonces allí digamos que el objetivo primordial era hacer ese mini diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, esa aproximación, esa toma de conciencia de cada alumno que participó en cuáles son realmente esos miedos que a mí me están paralizando y poder ubicarlos, digamos, dentro de ese gran mapa del árbol de la vida. Entonces, ese primer objetivo de este curso era como ese diagnóstico. Ahora, en este curso vamos a ir un poquito más profundo, mucho más allá, en encontrar quizás, bueno, cuáles son esas causas raíces donde se gestan estos miedos y esta ansiedad, porque es una pregunta que una vez identificamos de ese miedo que estoy teniendo, tengo que profundizar como persona dónde se gestó para poder reorganizar también esta información a nivel del inconsciente, ¿cierto? Entonces, en este curso vamos a ir como digamos en esta parte más profunda, obviamente hay que dar la claridad de que no vamos a ir a la causa raíz pues de cada estudiante porque esto ya se hace en una terapia, ¿cierto? Pero sí entender cuáles son las causas donde se pueden ir gestando estos miedos. Qué bueno, qué bueno. Para aquellos que no conocen a Catalina Restrepo, me gustaría, Catalina, que te puedas presentar. Un poco cuéntanos cómo llegaste a la espiritualidad de la Kabbalah y, bueno, tu desarrollo profesional de los últimos años. Bueno, como ya hicimos un curso, quizás algunas personas ya me conocen, entonces vamos como a resumir un poquito. Yo creo que queda claro que mi alma ha elegido trascender todo este tema de los miedos, de la ansiedad, entonces bueno, evidentemente desde muy chiquitica he tenido estas temáticas de no sentirme suficiente, este tema que hablábamos ahorita también de la comparación, entrar en relaciones también de dependencia por ese miedo al abandono. Entonces, bueno, ha sido un transitar de muchísimos miedos a lo largo de mi vida. Y a raíz de mi último ataque de pánico, que fue una situación que viví con mi familia, yo pienso que ahí mi alma hizo ese corte y dijo, no más. O sea, ahí yo me hacía la pregunta, no puede ser que aquí haya venido solo a experimentar eso. Y realmente yo me sentía física y mentalmente cansada de venir transitando todos estos miedos. Entonces ahí llega en ese momento la Kabbalah y bueno, yo le abro la puerta y empieza como todo este autoconocimiento muy profundo a través de la Kabbalah, que si bien como psicóloga, obviamente yo ya me había hecho otras terapias y sin desmeritar nada, porque realmente cada alma tiene su propio camino y conecta con ciertas técnicas, pero realmente la Kabbalah fue como esa puerta, como ese rompecabezas que le hacía falta a todo lo que yo estaba necesitando. Y ahí ya hago como esa conexión entre la psicología y la Kabbalah. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya empiezo a desarrollar todo mi proyecto. Yo actualmente me dedico mucho a trabajar precisamente con personas que transitan estos miedos, ayudarlos a encontrar la raíz de estos miedos y volver a reconectar con todo el potencial que habitamos como almas. Qué bueno, la verdad, la felicito por todo el trabajo que está haciendo, porque realmente es importante. Eh, yo entiendo que igual, de todas maneras, el curso es abierto a todo público. De todas maneras, es mejor que conozcan el árbol de la vida, que puedan hacer un curso anterior, o alguien que no conoce nada de Cábala puede entrar. ¿Usted qué aconseja para aquellos que quieran entrar dentro del curso? Bueno, realmente yo creo que no hay que tener conocimientos de Kabbalah, obviamente si se tienen, pues mucho mejor, ¿cierto? Yo pienso que los que estuvieron en el curso anterior se dieron cuenta que yo no manejo un lenguaje muy técnico, yo trato como de hacerlo muy ameno y bueno, digamos que las personas que pasaron por ese primer curso pues van a tener un poquitico también de ventaja en el sentido de que bueno, ya tengo mucha claridad de cuáles esos miedos que estoy transitando. Ahora vámonos a sumergir de fondo cuáles pueden ser esas causas donde se están gestando estos miedos. Pero realmente tampoco es necesario haber pasado por el primer curso. Entonces, desde mi punto de vista, puede estar abierto a cualquier persona. Ok, pero ¿el conocimiento del árbol de la vida lo tienen que tener o tampoco es necesario? Es decir, no por pasar su primer curso, sino por una comprensión del árbol de la vida. ¿No es necesario? ¿Lo van a comprender? ¿O es mejor sí pasar por el curso del árbol de la vida? Lo digo porque mucha gente que escribe en la escuela habitualmente no sabe en qué nivel se encuentra el curso y tiene temor a no comprenderlo. Yo igual entiendo que usted lo hace en un lenguaje sencillo, para todo público, ¿no? Sí, yo pienso que no es necesario. Obviamente vamos a abordar situaciones donde se gestan los traumas, vamos a estar hablando que o sea, sí conceptos del árbol de la vida, pero yo pienso que puede ser
asequible para cualquier persona. Ok. Yo pienso que está bien. Entendemos también que esta no es una propuesta teórica, sino que el curso va hacia la sanación práctica. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, la idea es que en el último módulo podamos hablar acerca de un poquito de cómo hacer ese abordaje integral de los miedos. Entonces, entendiendo integral como esa parte holística, donde no solamente vamos a dar herramientas desde la mente, sino también en nuestra parte emocional y en nuestra parte de nuestro cuerpo, porque de esta manera es que podemos hacer toda esta integración y sanación de los miedos y la ansiedad. Así que quiere decir que no solamente son conceptos abstractos, sino de una aplicación práctica en la sanación, para que la persona tenga los recursos para su autosanación. Sí, exactamente. Temas individuales, por supuesto, no se van a tratar porque esto ya es para sesiones individuales, ¿no? Ujú, Se sí. van a tratar, calculo, los desequilibrios generales. ¿El miedo a la muerte también se va a tratar o está dentro del programa o ya se vio en su momento? Que hay mucha Sí, gente, se vio, digamos, mucha gente que tiene el miedo a la muerte. Entonces, ¿no? Bueno, yo muchas veces digo que también está el miedo a la vida. No sé si se trata en el curso, ¿no? bueno, más que todo esta parte de los miedos como tal, identificarlos se dieron más que todo en el otro curso. Aquí vamos a hablar es de esas causas raíces que pueden venir, digamos, transgeneracionalmente, del vientre de mamá. Bueno, vamos también a estar como hablando de esta parte de qué pasa si yo no me tomo en la tarea, digámoslo así, de responsabilizarme de estos miedos. ¿Qué va a pasar con mi parte psíquica, mi parte emocional y mi cuerpo? ¿Sí? Y también vamos a estar hablando del abordaje integral y holístico de los miedos, porque una de las cosas que yo me di cuenta, profesor, es que está bien trabajar en nuestro mundo de Yetzirah. Yo creo que cuando hablamos de los miedos, claramente allí aparece la vina. O sea, hay que hacer un trabajo sí o sí con nuestra vina. Pero desde mi experiencia, yo les puedo decir que yo realicé mucho trabajo con la vina y yo siento que al final mi vina sí se convirtió en esa gran aliada estratégica y me apoyaba y ya me ayudaba, ya no era esa vocecita que estaba en contra de mí todo el tiempo, pero cuando yo tenía que tomar ciertas decisiones como importantes, yo todavía sentía que iba a dar el paso y como que algo me jalaba. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Y entonces en ese momento es cuando yo caigo en cuenta de la importancia de incluir esta vasija, de incluir este cuerpo, porque al final el cuerpo es ese gran contenedor que va bajando toda la información y allí es donde se alojan nuestros traumas. Entonces podemos trabajar mucho con la vina, pero si no incluimos el cuerpo en cómo ayudar al cuerpo a liberarse de todas estas situaciones, pues vamos a seguir ahí como todavía con una piedrita en el zapato. Entonces vamos a estar hablando de todo eso, cómo ayudarle también, no solamente trabajar con la vina, vamos a dar estrategias sobre cómo reprogramar creencias, pero también cómo empezar a liberar el cuerpo a través del movimiento. Excelente, muy interesante esto, ¿eh? Quiere decir que además vamos a traer un tema muy novedoso, liberar el cuerpo a través del movimiento. Esto es Sí, algo que es. no se vio en el primer curso, me parece. Esto Ujú. es algo nuevo que se agrega al programa. Bueno, señores, aquí nuestra amiga, maestra de Cábala, Catalina Restrepo, con su nuevo curso de los miedos y la ansiedad, un curso con un programa diferente, a pesar de que tiene un título parecido al primero. Bienvenida Catalina, un placer enorme, están todos bienvenidos a este hermoso curso, así que no tengan miedo de apuntarse. Y si tienen miedo, se apuntan y después trabajan el miedo dentro del curso. Un abrazo grande. Cuídese, Catalina, gracias. Shalom. Muchas gracias.